El primer análisis de la mañana. 7:13 de la mañana, ahora menos en Canarias, un día que viene, como decimos, entretenido los mercados con muchos resultados empresariales. Ya hemos conocido los de Metrovacesa, que a pesar de que los ingresos totales mejoran un 15% año frente a año, hasta los 96 millones de euros, el resultado neto registra pérdidas de casi 76 millones de euros. Y una noticia más de esta madrugada que tenemos es la oferta que ha comunicado Telefónica, la CNMV, junto a Telecom Italia y a Claro. Ofrecen 2.706 millones de euros por el grupo brasileño Oi. Van a ser protagonistas en el mercado estas compañías junto a los bancos, cuando el Banco Central Europeo anuncie esa decisión de que se extiende hasta finales de año la prohibición, el veto para que la banca reparta dividendo, y al sector turístico, del que hablaremos a partir de las 8 por ese veto, por esa cuarentena de Reino Unido a los turistas, a los viajeros procedentes de España. Pero ponemos en este primer análisis la mirada en el oro, que sigue escalando, que sigue su rally, que sigue batiendo récord, que lo tenemos en $1.933 la onza. Lo vamos a analizar con Víctor Álvaro González, socio fundador de NextStep Finance. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Sorprendido por esta subida del oro. ¿Qué hay detrás de ella? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Qué está descontando el mercado? ¿Qué está pasando? Bueno, no me sorprende, porque al final, cuando se emite papel moneda, que es lo que ocurre cuando los bancos centrales, pues, y no lo critico, probablemente no tenían otra salida, pero los bancos centrales ante esta crisis del coronavirus han tenido que salir a poner dinero, y lo hacen como hacen los bancos centrales, imprimiendo billetes, dándole la máquina de hacer dinero, inyectando liquidez, que en este caso ha llegado a unos niveles desconocidos directamente. Nunca se ha hecho una cosa así, todos los bancos centrales emitiendo billetes de una manera espectacular. Entonces, al final, el sistema funciona, el sistema económico y financiero funciona como el cuerpo humano. Cuando se hace una cosa y se hace en una magnitud importante, pues afecta a otras partes, ¿no? Entonces, en un momento, yo no sé, si te alimentas de una determinada manera, pues te sube el colesterol. Pues bueno, por algún sitio tenía que salir. Podía haber salido por otro lado, puede que salga en el futuro más por la vía de la inflación, pero de momento, digamos, donde más se nota es en la condición del precio del oro. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Cuando se emite un billete, cualquier billete, como es un billete de 50 euros, pues lo que vale es lo que la confianza en el Banco Central que está detrás. No quiero decir con esto que desaparezca la confianza en ese Banco Central, sino que simplemente se ajusta. Es decir, a mayor número de billetes emitidos puede bajar un poquito. Y eso es exactamente lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque del mercado, muchos participantes del mercado, al desconfiar un poco, pues se cubren. ¿Cómo? Comprando un poco de oro. Imagínate un un fondo de pensiones que compra un 2% de su cartera en oro. Va sumando muchos poquitos, más los particulares, etcétera, etcétera, y al final esos poquitos suman mucho. Por lo tanto, ante ese temor, o no temor, no quiero ser catastrofista, ante el ajuste de la confianza en los bancos centrales en función de la cantidad de papel moneda que emiten, se ajusta también, en este caso, el nivel del precio del oro. Si a esto sumas también pues una cierta expectativa, que todavía es muy baja, de que pudiera aumentar la inflación como consecuencia también de sacar tantos billetes, de imprimir tantos billetes, pues se crea un escenario que es muy bueno para el oro. ¿Hasta dónde puede llegar, Víctor, esa subida? ¿Hasta cuándo puede seguir subiendo el oro? Bueno, yo creo que poner cifras es casi imposible en cualquier activo, y quien las pone, pues yo creo que hace un ejercicio de adivinanza, porque al final ya es difícil acertar con las tendencias, que es nuestro trabajo, acertar con las tendencias y ver qué sube y qué potencia, ¿cómo decir?, en qué camino de subida tiene, qué dirección tiene, y si se va a mantener en el tiempo, como para decir una cifra. Además, el oro es muy complicado, porque el oro per se tampoco vale más o menos en función de, no sé, no depende exactamente de la economía. Hombre, si hay unos datos, básicamente es una cuestión de oferta y demanda. Mientras hay una demanda fuerte, va a estar subiendo el oro, y esa demanda yo creo que se va a mantener. En otras palabras, yo creo que sí va a seguir subiendo, creo que esa tendencia se va a mantener, y además también ha habido efectos que le afecta también esto del COVID, porque también ha afectado a la producción en las minas, es decir, también allí ha habido paradas, con lo cual se han juntado muchos elementos. Mientras estos factores, como son una cierta desconfianza en los bancos centrales, un temor a una inflación futura
y una demanda fuerte del metal, mientras se mantengan va a seguir la subida, eso es lo único que podemos decir, pero bueno, los factores están ahí y yo creo que van a continuar durante cierto tiempo. El problema está un poco en dos cosas, en el timing, es decir, cuál es el momento de entrada y el tipo de producto, pero yo creo que la tendencia alcista se va a mantener. ¿Cuál es, Víctor, la mejor forma para invertir en oro? Pues yo no aconsejo lo de ir y comprar oro físico, porque al final luego también pues, va a tener que estar en casa con una escopeta, ¿no? Eso no parece muy práctico. Entonces yo creo que hoy en día hay métodos mucho mejores. Uno es a través de fondos de inversión, puedes comprar acciones o mejor, fondos de inversión que invierten en acciones de empresas, de compañías que producen oro, de minas de oro, y luego el mejor método actual son los ETF, los fondos cotizados. Los fondos cotizados sí te reflejan exactamente la evolución del precio del oro, con lo cual para mí es la opción más interesante. Lo que pasa es que el fondo de inversión no paga impuestos, porque el oro es una especulación, en el buen sentido de la palabra, es decir, especulas con que va a subir, especulas con esa desconfianza en los bancos centrales, pero habrá un límite, por supuesto, no es como invertir en una acción de Google que puedes tenerla toda la vida. Entonces esto lo puedes tener, pero a lo mejor no tanto tiempo. Entonces el momento en el que hayas hecho unas plusvalías y tengas que cambiar, es mejor utilizar fondos de inversión porque el traspaso es libre de impuestos a otro fondo, a un fondo monetario, lo que sea. Pero vamos, financieramente hablando, por agilidad, por todo esto, por reflejo, porque las acciones de las empresas de minas de oro, por supuesto, reflejan lo que haga el oro, pero bueno, pueden estar denominadas en dólares, pueden afectarles en más o menos el mercado, porque no dejan de estar cotizando en bolsa, mientras que el ETF es un reflejo fiel de lo que hace el precio del oro, pero eso sí, le pasa como a las acciones. Cuando ganes y hagas liquidez y realices beneficios, vas a pasar por Hacienda. Oye, Víctor, una cosa más. Hablábamos nos contabas antes las causas que pueden estar detrás de esta subida del oro, que está batiendo los récords, incluso que marcaran septiembre del año 2011, esas dudas sobre los bancos centrales, esa cierta incertidumbre sobre un posible aumento de la inflación. Puede haber también algo de búsqueda de refugio por parte de los inversores, si vienen mal dadas, posible vértigo a que Estados Unidos ha subido mucho, a que está aumentando el número de contagios, a que China y Estados Unidos siguen tensando la cuerda. Y si hay refugio en el oro, no sé si el oro le ha quitado un poco el trono de valor refugio al dólar, que le vemos caer frente al resto de divisas. Sin la menor duda. Antes se me ha olvidado en los motivos por los que sube el oro añadir uno muy importante que mencionas tú, sin duda, y es la debilidad del dólar. Esto yo creo que puede ser más temporal, pero mientras haya no tanto el tema de los contagios, sería un poco difícil de explicar por qué ahora no afecta tanto, porque pese a los contagios, mira la bolsa norteamericana, se mantiene fuerte. Yo creo que hay más temor al tema del dólar por cuestiones, por ejemplo, la política norteamericana. Esto está afectando la cercanía de las elecciones. Está entrando dinero en Europa, porque realmente hay ha sentado bien este acuerdo que se ha alcanzado, por varios motivos, sería un tema para otro programa, pero básicamente, por concretar, yo creo que tienes toda la razón, otro de los motivos que hace subir al oro, y a lo mejor de los importantes, es su correlación negativa con el dólar. Es decir, que cuando cae el dólar hay un efecto positivo en la cotización del oro, y eso también, de momento, yo creo que va a estar presente en los mercados. Permíteme, la pregunta es ¿por qué cae el dólar? El dólar cae principalmente, en mi opinión, por básicamente 2 o 3 motivos. El primero, fundamental para mí, es la inestabilidad política en Norteamérica. Se acercan unas elecciones terriblemente duras, porque aquí las espadas están en alto y como pasa en todo el mundo como consecuencia de esta pandemia, pero allí y la radicalización de las posturas, de allí empieza a ser pues muy americano, ¿no? Muy extremo. Por lo tanto, hay un factor político muy importante, hay un temor a que en estas elecciones gane Biden, que tampoco es que sea digamos un revolucionario, pero no deja de ser ahora mismo una alternativa que en principio no le gusta tanto a Wall Street, aunque eso es más discutible. Luego también está el tema sanitario, sin duda algo afecta y parece ser, hay una sensación de que en Europa se han hecho, dentro de lo grave, se han hecho algo mejor las cosas, que por lo menos la que tienen los norteamericanos, cada uno en su casa, por lo menos un poco así. Y luego sí está habiendo, como te digo, y esto yo creo que sí es importante, por primera vez en mucho tiempo, flujos positivos de dinero hacia Europa. Porque este acuerdo que se ha alcanzado no es ya solo por el dinero, eso también lo tienen en Estados Unidos, esta ayuda pública,
todas estas ayudas, créditos, etcétera. Lo que ha sentado muy bien es ver cómo Europa asume una unidad fiscal, es decir, está dispuesto a mutualizar una parte de su deuda, pero lo más importante para mí es que es a cambio de unas condiciones estrictas. Es decir, Europa mutualiza su deuda, pero gana seriedad, teóricamente, o por lo menos esa es la idea, en la forma en que se gasta el dinero de los contribuyentes. Y esto es importantísimo, porque desde fuera ver unidad fiscal y seriedad en la forma en que se supone que se va a gastar el dinero de los contribuyentes, que es básicamente lo que nos están mandando, digamos, a los países que percibimos mayores ayudas, nos están diciendo, sí, va a haber ayuda, vamos a ser solidarios, pero el dinero se tiene que gastar bien, el dinero se tiene que invertir, no se puede dilapidar, no se puede dedicar a cubrir errores anteriores de gestión, lo que sea. Entonces, esto es algo que está sentando muy bien en los mercados justo cuando la posición de Estados Unidos es un poco inestable. Mezclas todo eso y sale de esa coctelera, sale un euro que por primera vez en bastante tiempo pues es alcista. Y de esa coctelera nos sale un oro por encima de los $1.930 ahora mismo. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance. Gracias como siempre. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.